La vagabundería, frase muy utilizada, muy coloquialmente hablando por José Raúl Mulino, que no la va a permitir en la asamblea y en ninguna entidad, dijo: la vagabundería no solamente está en la asamblea, señala el diputado del PRD Cristiano Adames. Cristiano Adames, expresidente de la Asamblea Nacional, considera que hay que cambiar las prácticas y los modelos conocidos. Vamos a ver de qué se trata, escuchemos un poquito de eso. La vagabundería no solamente está en la asamblea, está en todas partes. En todas partes. También está en los gremios de educación, en el transporte, en la construcción, en los bancos, en todas las instituciones, en todos los gremios, en el hogar. La vagabundería, la corrupción está en todas partes. Está enquistada en la justicia, en los ministerios, en el ejecutivo, en el legislativo. En todos lados está la vagabundería. Es cierto lo que dice aquí, pero no es menos cierto que él es parte de una bancada, de un partido que permitió la vagabundería y que de a milagro se salvó. Es de los pocos que sobrevivió a la reelección, Cristiano Adames. Pero si tiene que empezar por el control y la fiscalización en la Asamblea Nacional, pues yo creo que es pertinente. Es pertinente porque ya el pueblo habló contundente y nosotros nos debemos a esa voluntad y las prácticas, los modelos que hayamos entendido y conocido. Bueno, hasta aquí llegaron. ¿Hasta aquí llegaron quiénes? ¿Hasta aquí llegaron quiénes? Cristiano Adames. ¿A quién quieres engañar? Todo Panamá lo sabe. Yo creo que él no votó a favor del contrato minero. Creo que es de los pocos, o tal vez sí votó o se abstuvo o algo así. De los pocos. Y que al final estuvo apoyando mucho en darle contra a lo que quería aprobar el gobierno. El gobierno sobre todo también en los últimos nombramientos que se iban a hacer. Que no se ratificó, y también votó en contra de la construcción o la creación de estos distritos o estos corregimientos nuevos allá en Bocas del Toro. Al final como que Cristiano Adames entendió y fue depurando, ¿verdad? Depurando el USB, depurándolo todo y volviendo Cristiano a la esencia de lo que tiene que hacer un diputado. Velar por los intereses del pueblo panameño a través de la asamblea con leyes y proyectos que benefician al país. Él es uno de los que se opuso, ya cerrando su tiempo en la asamblea. Pero no podemos olvidar que pertenece a la bancada del PRD y que apoyó muchos proyectos que no necesariamente están convertidos hoy en día en beneficio para el pueblo. No se ve, Cristiano. Usted lo sabe, el pueblo también lo sabe, y de a milagro saliste, y también sabes eso. You know, ¡pra!